Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Quería hablarles sobre el tema de la carta a los Efesios. Si bien en los primeros manuscritos, o copias, mejor dicho, del manuscrito, no se refería a los Efesios porque se cree firmemente, y un conjunto de eruditos creen que era una carta cíclica que tenía que leerse por distintas iglesias dentro de esa congregación. Es más que cierto que el capítulo 19 de Hechos no habla de esa iglesia, donde el apóstol Pablo estuvo 3 años, y es muy importante los capítulos 1 y 2 para comprender lo que es el tema de la salvación. Del capítulo 1 al 3 vemos la posición del creyente en Cristo, del capítulo 4 al 6 sería la parte de la santificación, la parte práctica. La primera parte es la parte doctrinal. Así que vamos a dar lectura a Efesios. Yo acá tengo la BTX3, pero es importante lo que hace en la planificación, la consumación del Señor y la aplicación en la vida del cristiano. El plan de Dios, Pablo, un apóstol de Jesús, capítulo 1, Jesús el Cristo, por voluntad de Dios a los santos y fieles en Jesucristo. Está hablando de los santos y fieles en Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Versículo 3, justamente hasta el 14, habla de la obra, una vez que hace la salutación del versículo 1 y 2, de lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de la planificación antes del tiempo de la eternidad pasada. Y el capítulo ya, cuando después de la oración primera que el apóstol Pablo desarrolla en el versículo 15, va a empezar a dar la fuerza de justamente de lo que hizo el mismo que va a ayudar en las aflicciones del cristiano, es el mismo poder del Espíritu Santo que operó en Cristo Jesús. El capítulo 2 va a hablar de la salvación justamente por gracia, y vamos a detenernos hasta el versículo 10 del capítulo 2 para poder desarrollar en otro video. Bien, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien nos bendijo, los tiempos son muy importantes, nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió, ¿sí?, en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según la complacencia de su voluntad, según el designio, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación volver a unir, o sea, en la dispensación del cumplimiento, en la culminación sería de los tiempos, volver a unir o de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, unir en Él, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos Cristo, o el Mesías, pero es el Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, diciendo otras traducciones, pero es una añadidura, para la alabanza de su gloria. Bien, vemos en el versículo 3 estaba hablando de lo que es la cuestión justamente de la fe y las obras, en lo que va a hablar en el versículo, los versículos que están dentro del capítulo 2, están totalmente contenidos y resumidos. Primero, la obra de Dios que hace por nosotros, ¿sí? La obra de Dios cuando dice que porque somos hechura suya, creados según Dios, es la obra que hace en nosotros. Y cuando dice la obra que hace a través de nosotros, tiene que ver con las para buenas obras, que están en el versículo 10 del capítulo 2. Todo eso cuando se aplica al cristiano, todo eso se aplica al que es salvo, al que cree. La obra de Dios por nosotros en Cristo, la obra en nosotros o a través, y la obra que resulta para las buenas obras, caminar que quiere con la santificación. Es muy importante porque el versículo 3 al 6 va a terminar con que para la alabanza de la gloria de su gracia. Habla que Dios el Padre nos eligió y nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Vemos que para la alabanza de la gloria de su gracia se conjugan 3 veces la gloria, para la alabanza de la gloria.
En el versículo 7 habla de por quién, o la base en quién tenemos la redención, y tiene que ver con la obra de Jesús. El apóstol Pablo lo expresa a los Éfesos, a Éfeso, esta iglesia que nace en Hechos 19, tendríamos que leerlo todo. Dice, dándonos a conocer este misterio que había sido oculto, un misterio, algo que no ha sido revelado aún, pero ahora lo da a conocer. Había sido atestiguado por la ley y los profetas, dice Romanos 3:20, 3:21, perdón, pero esto es aparte de la ley, esta justicia de Dios que es Cristo Jesús, es la manifestación plena, la revelación plena, como dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. La revelación completa está en Cristo Jesús. Debemos entender que en quien tenemos la redención por su sangre, perdón de los pecados, la obra que Jesucristo hace, su persona y su obra, van a llegar hasta el versículo 12, donde dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, obviamente, siendo judío, habla primeramente hacia él, porque primero la salvación vino a los judíos y después a los gentiles. En él también vosotros, esa palabra, por ejemplo, humer, que es en griego, es ustedes, es los gentiles, también nosotros. Y va a hablar, así como habló para la alabanza a la gloria de su gracia, lo que hizo el Padre, lo mismo va a hablar en el versículo 12 de lo que hizo el Hijo. El Hijo rescata y todo lo hace para la alabanza a la gloria de su nombre, o para la alabanza a la gloria, de su gloria. Ahora, el versículo 13 y 14 ya va a hablar de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera y sella a la persona como propiedad, como posesión. Esto es muy importante, o mejor dicho, como garantía o como anticipo hasta la redención final de cuando el hombre nuevo sea liberado de este cuerpo mortal. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo, un sello perfecto, una marca perfecta de propiedad, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. De vuelta para la alabanza de su gloria. El tema más grande que hay en toda la Biblia como primordial es la doxología, es la gloria de Dios. Y cuando deviene o tiene que ver con lo que pasa del gran problema que la humanidad es el pecado, tiene que ver con la redención del hombre en cuanto a la salvación, la soteriología. Entonces vemos que el plan de Dios, la planificación y la consumación de lo que nos habla esto, está todo lograda en la obra de Dios Padre, quien escoge y elige, Cristo que redime y rescata, el Espíritu Santo quien sella y regenera. Ahora lo aplica el creyente, en el capítulo 2 vemos 3 tiempos de la condición, la que hoy es creyente, hoy soy cristiano, y cómo estaba antes. Bien, versículo del 1 al 3 podemos leer, en cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros, en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El gran problema no era un tema de apariencia, era un tema de ciencia. Eran por naturaleza hijos de ira, estábamos esclavos de Satanás, dice el apóstol Pablo, tanto ellos como judíos como los gentiles, cualquiera. Esa es la condición que estaba en el pasado. La condición que tiene en el presente es que Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos en pecado, estábamos en Adán, Cristo murió por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Esto no tiene que ver con algo que hicimos nosotros. Versículo 6, y juntamente con Jesús el Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Muy importante el tiempo de los verbos, nos hizo, nos resucitó, nos justificó porque dice que nos salvó, por gracia habéis sido, ¿no? Salvos. Versículo 4 al 6 tiene que ver con la condición que ya tenemos en él por la obra de Cristo Jesús. Y versículo 7 al 10 es importante porque tiene que ver con la obra futura, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo. Porque por gracia, ¿cómo se logró esto? Esto no es algo de que sale del hombre. Tanto la gracia, donde descansa la salvación, no es la fe es el medio instrumental, y el objeto de nuestra fe es la base, está dada la base en la obra de Cristo Jesús. El objeto de nuestra fe tiene que ver con la redención, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Tanto la fe como la gracia, esto no procede del hombre, no es de vosotros, es un don de Dios, es charis, o un carísmata, algo gratuito, es un don, es una dádiva de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados. Este proceso de la salvación
de principio a fin es del Señor. Lo dice Salmos, lo dice Jonás, sí, Salmo 3.8, Jonás 2.9, lo dice las salvaciones del Señor. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Y esto no es de vosotros porque no solamente le habla a la circuncisión, a los que eran judíos y tenían la ley, le habla a los gentiles, a los que no tenían ley. Todos estos que son salvos no pusieron nada o no hicieron ningún mérito, ni bueno ni malo para ser salvos. Todo esto es de Dios. Este es el tema, no es por obra, no es por mérito, ni por clase social, ni por poder religioso, ni político, ni social. No por obras. Queda excluido acá el hombre para que nadie se gloríe. Y acá viene algo muy importante en lo que es para. Yo lo anoté acá, la obra que hace a través de nosotros es para buenas obras. Y eso tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la rendición. Lo que Él hizo por nosotros, lo que hace en nosotros, o yo le puse también un sinónimo ahí, lo que hace en nosotros porque tiene que ver con la santificación, porque somos hechura suya, obviamente, y lo que hace a través de nosotros lo puse acá como para el servicio, dentro de la comunión, la hospitalidad, la solidaridad con los hermanos, el ayudar al más débil. Todo eso que sale es para buenas obras, movidas por Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Vemos el plan maestro de Dios, la planificación, la consumación y la aplicación, y cómo se lleva a cabo en el tiempo, cuando la condición de nosotros era estar perdidos en delitos y pecados. Por la obra de Cristo nos salvó, y encima no solamente nos salvó, sino que nos quiere hacer, a través de esa obra, de los beneficios que tenemos, vivir una vida y vida abundante. Dios le bendiga a todos. Un gran abrazo y que descansen.